también en sí, en la unidad 1, se llama enfoque sistémico, ahí hay unos archivos divididos por carpetas de la clase y está la carpeta de las normas APA y allí hay un instructivo del paso a paso de cómo se utiliza el gestor de referencia. Por si no se van a ver el video, tienen el instructivo con imágenes y el paso a paso de lo que deben de realizar. De igual manera, pues les voy a explicar cómo utilizar ese gestor de referencia de Word. Lo primero que voy a buscar son las herramientas. En esas herramientas voy a encontrar la que dice referencia. Debo de ubicarme allí en esa que dice referencia para poder crear la cita y que luego me salga la tabla de bibliografía de manera automática. Que sí o sí en el trabajo van a tener que utilizar esta herramienta para poder que les salga la tabla de bibliografía del trabajo que van a realizar. Luego de eso voy a ubicarme en estilo, voy a verificar que esté en normas APA, porque resulta que aquí pues hay más normas de citación. Entonces verifico que mi computador esté en normas APA. En algunos computadores va a aparecer actualizada hasta la 7ª edición, entonces si les aparece actualizada, pues voy a elegir esa que dice normas APA 7ª edición, pues que es la más reciente. En el caso de los que no, como por ejemplo mi computador, pues van a dejar en esa 6ª edición. Luego de elegir el estilo, voy a ir donde dice insertar cita, agregar nueva fuente y aquí me va a aparecer un cuadro de diálogo. Ese cuadro de diálogo que aparece aquí, pues me va a permitir ingresar de manera manual los datos del documento de donde yo voy a tomar información, pues que consulte en internet para hacer mis trabajos. En este caso, voy a tomar el mismo ensayo que se habían leído de sus derechos de autor para hacerles otra vez el mismo ejemplo. Voy a ir al documento, voy a compartirles aquí el PDF y voy a tomar un párrafo de información. Este párrafo está en la 2ª página de ese PDF. Voy a copiarlo en Word. Lo voy a dejar allí, lo voy a copiar y voy a crear la cita donde tomé esta información. Para eso, entonces voy al mismo cuadro de diálogo que ya les había mostrado hace un momentico. Insertar cita. Le voy a dar a agregar nueva fuente y voy a empezar a llenar estos datos que se presentan aquí. Lo otro, tengo que verificar que la fuente que me quede aquí, o sea, de donde tomé la información, sea artículo de journal o artículo de revista. Es lo mismo, solo que este journal pues está en inglés, para que tengan presente, porque en el punto 3 del taller, que se va a dejar desde el día de hoy, la información que van a sacar es de un artículo científico. Entonces, es un artículo de revista y de esta misma manera deben hacer la referencia o la tabla de bibliografía para ese trabajo. Ahora más tarde pues les indico todo lo del trabajo, les explico punto por punto, les digo cuántos integrantes, cuándo lo deben entregar y bueno, toda la información en referencia a eso. Para poder ingresar los datos del autor, siempre debo de ir a este botoncito que dice editar. Para allí poner pues todo lo que tiene que ver con los datos del autor. Yo voy a poner aquí la información del que escribió ese ensayo, que se llama Juan Carlos López. Entonces, pues lo único que hago es ingresar la información, darle a agregar, luego le doy a aceptar y ahí ya me van a quedar los datos del autor, porque pues solamente un autor escribió este trabajo. Luego voy a ir a tomar los otros datos. Siempre voy a encontrar los datos o la información para poder hacer una tabla de bibliografía al inicio de cada uno de los trabajos que yo estoy investigando. En este caso, pues aquí está el título. Yo lo que voy a hacer es copiar ese título en Word, en ese cuadro de diálogo que ya queda ya abierto, hasta que yo pues termine y le dé acá a aceptar.
Entonces, solo voy a copiar y pegar la información que se me está pidiendo allí. No necesariamente voy a tener que incluir toda la información porque pues son muchos campos y no todos los documentos pues tienen toda esta información para llenarlo. Pero sí tengo que incluir pues la mayor cantidad de datos que pueda encontrar en esa portada de ese trabajo. Aquí voy a poner el nombre de la universidad, no es una revista, pero se publicó en la página de la universidad, entonces voy a poner el nombre de la universidad, en este caso, ya les voy a compartir acá, para que vean que también lo tomé de esa portada, Universidad ICESI, entonces solo voy a copiar y pegar esa información en lo que yo tengo en Word. Voy a poner allí, me dice que el año de publicación, en la misma portada les aparece el año de publicación, aquí dice 2012, entonces yo voy y pongo esa información en ese cuadrito de Word. Allí la pongo, 2012, y voy llenando la mayoría de datos para poder pues, tener esto de manera completa. Me dice que el número de páginas, ese documento tiene 7 páginas, entonces pongo del 1 al 7. Por acá pide más información. Lo que voy a hacer es que voy a poner el URL, entonces aquí en internet yo tengo de la página donde se toma ese artículo, copio ese URL y me dirijo a Word para pegar la información. Entonces ahí es como un copia y pegue de todos esos datos que puedo encontrar en ese documento. Allí le pongo la información y luego de llenar pues la mayor cantidad de datos, le voy a dar a aceptar para que me generen la parte de la cita bibliográfica. Como para el trabajo, lo que tienen que anexar es la tabla de bibliografía, ya les voy a explicar lo que deben hacer. Lo otro es que como yo copié esto de manera textual, fue un copia y pegue de ese ensayo de derechos de autor, me falta un dato para incluir en este paréntesis, y es el número de la página donde yo copié, información. Y en este caso, pues tengo que pararme aquí, esta flechita, le doy editar cita, y allí me va a permitir poner el número de la página la número 2, entonces pues se la pongo y le doy a aceptar y ahí ya me queda la cita de manera completa. ¿Cómo creo la bibliografía? Me voy a esas mismas herramientas donde dice referencia y busco justo donde está el estilo de las normas APA, bibliografía, y ahí me va a aparecer varios títulos para yo elegir uno de esos títulos. Esperen que se bloquee un momentico el computador. Elegir uno de estos títulos para poder que el computador de manera automática genere la tabla de bibliografía. Yo voy a elegir este que dice referencia y aquí ya me aparece la información. Entonces, justo estos pasos que les estoy indicando van a tener que realizarlos en el punto 3. Va a quedar el video de esta clase. Adicional a eso, en los archivos de la unidad 1 de TIM, allí en la carpeta de la clase de normas APA hay un instructivo con un paso a paso que tiene unas capturas, unas imágenes y unas flechas y unos cuadros para que ustedes verifiquen y revisen. Si no recuerdan, entonces de esa manera también pueden utilizar este gestor de referencia para que tengan allí presente. Lo otro es que pues ahorita se va a realizar el taller de las citas y las referencias con lo que se vio en la clase. También las diapositivas de la clase están en PIN, en la misma unidad 1. Ahí van a encontrar toda la información de esa parte de las diapositivas. La idea es también ahorita, pues en algún punto, aclarar ciertas dudas
con algunos artículos. Hace 8 días de manera presencial hablamos también un poco de eso, pero pues voy a hacerles preguntas para que resolvamos las dudas bien y les vaya bien en el taller. Otro de los temas que vamos a ver son los tipos de plagio. Normalmente pongo a hacer otro trabajo, pero por el tiempo y para que puedan adelantar desde el día de hoy parte pues, del taller, lo que más puedan, y yo resolverles dudas aquí, pues digamos por conexión virtual a los grupos. Entonces pues les voy a explicar los tipos de plagio de una manera muy rápida. Tengo una presentación, normalmente no lo hago de esa manera, sino que se hace una especie de debate y ustedes consultaban y yo les aclaraba dudas, pero por el tiempo y para que puedan tener espacio para hacer el taller en este tiempo como de la clase y puedan preguntarme, pues lo voy a hacer de esa manera. Voy a compartirles un artículo para resolver dudas sobre las citas. Ya esto pues habíamos visto ciertas cosas, pero pues quiero seguir juntándoles para aclarar dudas. Entonces, para que por favor participen, si se equivocan, digamos que no importa, porque la idea es pues que terminemos de resolver cualquier inquietud referente a esas citas o a esas referencias. Entonces, voy a realizarles una pregunta. Esto que les estoy señalando aquí, hasta este punto, es una cita con énfasis en el autor. ¿Quién me dice que sí y por qué? Recuerden muchachos que entre más participen mejor, porque así se resuelven todas las dudas que tienen. El taller se deja desde hoy y solo va a haber la oportunidad para resolver Profe, cualquier tipo de duda en este momento. Dime. No me entiende, profe, nada. profe, se escucha todo entrecortado. No entiende nada de lo que dice. Bueno, espérenme un momentico. ¿Ahí ya me escuchan mejor? Sí, ahí ya. Bueno, listo. Lo que les estaba mencionando es que, pues la idea es que traten, según lo que vimos hace 8 días, y según las características que se les explicó, ¿qué tipo de cita es esta que acabé de señalar? ¿Es una cita con énfasis en el autor o en el texto? Por favor, muchachos, me indican si es una cita en el texto o hace énfasis en el autor, o me dicen si me están escuchando bien. Casi no le está escuchando nada. ¿No me está escuchando? Es un Bueno, entonces, reportaje. listo. Entonces, espérenme un momentico. Ya voy a conectarme también del celular para hablar de allí desde el celular, a ver si de pronto en internet me va a conectar con los datos. Entonces ya, en un momento me conecto con los datos para que me puedan escuchar mejor. Listo, muchachos. Espérenme un momento. Ya, ahora sí. Ahora me escuchan bien. Ya le bajé volumen al computador. Entonces, para que porfa me indiquen si sí me escuchan desde el celular. Bueno, listo. Entonces, lo que les estaba preguntando es que de acuerdo a eso que les señalé allí en el computador, ¿qué tipo de cita es? Si es una cita con énfasis en el autor o en el texto. ¿Quién me dice? No me énfasis El autor, profe.
Porque Yo en digo la, que en el texto. Porque empieza con el nombre del autor y y ella empiezan a hablar. exactamente, una cita con énfasis en el autor, porque primero está la información del autor y luego está la información del texto. Siempre cuando yo hable de énfasis, estoy haciendo referencia a los datos de los autores y en la los datos del autor aparecen al inicio de la información. Ahorita voy a señalarles otra parte. Esta es una cita con énfasis en qué, en el texto o en el autor. ¿Y En el por qué? texto. En el En texto, el profe. texto, profe. Porque primero profe. aparece la información de los autores. Entonces, en ese caso, es una cita con énfasis en el texto. Profe. Dime. Yo no estoy viendo la pantalla. Pero entonces yo creo que ahí ya sí es problema de tu internet porque yo ya me conecté desde el celular y sí se firma porque yo sí estoy viendo desde el celular y desde el computador la pantalla. Sí, Yo profe, soy todo está bien. bien. Profe. Ahí ya creo que es problema de tu internet porque pues ya me conecté también del celular y pues se ve bien. Trata de desconectarte y volverte otra vez a conectar a la clase para ver si pues es eso. Voy a hacerles una pregunta, esta cita que les voy a señalar. Según las normas APA séptima edición y la regla de los autores, de la cantidad de autores de esa cita, ¿está de manera correcta? Está incorrecto. ¿Por qué? ¿Qué debería de ir? ¿Cómo debería de ir? Porque debería ir y al y no los tres nombres de los autores. Y no los sé en esta parte de aquí y no como pues se ve en esta parte de acá. Porque según la regla se pone el apellido del primer autor y los otros se reemplazan por ese id al que significa y otros en español. Y se da a partir de tres autores. Cuando yo ya tengo tres autores, o sea, van a haber tres apellidos allí en esa cita, tengo que hacerlo de esa manera. Entonces, en este caso, no, esta de aquí, pues no está según la regla de la séptima edición, sino que está de acuerdo a otra regla. Voy a buscar otra cita y se las voy a señalar para también hacerles una pregunta referente a eso. Denme un momentico. Bueno, esta que es una cita de varios documentos. Sí, profe. ¿Por Sí, qué? profe. Pero tiene varios años de publicación. Porque tiene 2 años de publicación aquí justo en la cita que es una cita con énfasis en... Luego aparece toda la información. Listo, voy a buscar otra cita. Listo, esta de aquí podría ser una cita textual larga sin incluir, sin tener presente para este ejemplo, porque en el taller ahí les voy a incluir la característica de la sangría, pero para este ejemplo vamos a quitar la sangría. Entonces, este párrafo se podría considerar una cita textual larga. ¿Quién me dice si sí o si Sí, no? profe, tiene más de 40 palabras. Tiene más de 40 palabras. Lo otro es que está sola en un párrafo. Miren que no hay más párrafo en donde me digan que hay otro documento. Entonces, como solamente tiene 1 año de publicación y unos autores escribieron solo este documento, se considera que es una cita textual larga. Se encuentra sola en un párrafo y tiene más de 40 palabras. Las otras características son tener el número de la página y
diferente al resto del texto. Bueno, ya creo que ahí ya resolví pues la mayoría de dudas referente a pues a lo que viene allí en el taller. Ahorita voy a compartirles el plagio. Se los voy a explicar de una manera pues muy rápida y luego que veamos esos tipos de plagio voy a explicarles el taller para que tengan pues tiempo suficiente en la clase para avanzar por lo menos en lo más complejo que es identificar las citas. Digamos que en ese punto, como son tantas características, hay veces se confunden y por eso la idea es que se aproveche la clase para resolver esas dudas en cada uno de los grupos de trabajo, que ahora les voy a decir pues de cuántos integrantes son, y les voy a explicar el taller. Entonces, en esta parte de los tipos de plagio, existen muchos tipos de plagio que se realizan y la mayoría de ellos se hacen más que todo porque no conocemos cómo debemos copiar y pegar. Que no se pueda copiar la información. Sí se puede copiar la información, pero hay maneras de copiar esa información. Y una de ellas, pues, están los tipos de citas, textual larga, textual corta, con las características. Está la de parafraseo. Y también, pues, el dar los derechos de autor a las personas que son dueños de Internet de cualquier tipo de documento. El primer tipo de plagio que existe se llama clonación o deliberado. Ese plagio es el que más severo es al momento de tener por lo menos un castigo. Y hablamos del país, pues hay la multa de los 1.000 salarios o puede llegar a dar cárcel. ¿Por qué? Porque esta clonación, este plagio deliberado, pues es un plagio en donde yo sé lo que estoy haciendo, o sea, sé que estoy presentando un trabajo que no es mío y lo estoy haciendo como mío porque lo único que hago es cambiarle el nombre. Todo lo demás, publico en internet su trabajo y que yo lo tomé, lo hice pasar como mío y le puse solamente la información personal, en este caso mi nombre, pero todo lo demás yo sé que eso no lo hice porque lo hizo una persona de principio a fin. Y eso ya es algo intencional, entonces por eso se menciona que es en Colombia, digamos que si en la universidad llega a pasar, pues eso es un cero que no se puede recuperar. Entonces, pues allí está. Voy a mostrarles un ejemplo de ese plagio. Si pueden ver, acá dice el 99% en donde está ese circulito negro, en donde indica pues que el 99% fue pura copia. Hicieron algunos cambios, en ese caso pues un cambio de ponerle el nombre o algo así, pero toda la información es copiada y pegada y por ningún lado hay una cita de referencia. Y todo este trabajo, esta es una de las páginas de ese trabajo, el trabajo tiene más páginas, pero todas las páginas del trabajo fueron copiadas de un solo documento encontrado en internet o de una sola página y por ningún lado citaron el plagio deliberado o clonación porque es presentar algo tal cual como lo encontré, solo va a ser un mínimo cambio de esa parte de la información. Continuando con los otros plagios, está el plagio mosaico o el plagio parcial. Aquí, por ejemplo, de dos textos diferentes. Y ahora igual les voy a mostrar la imagen donde está el ejemplo, donde se ve bien con colorcitos subrayado. Pero en este caso lo que hago es que tomo dos tipos de documento que encontré en internet y de uno copio un párrafo y luego
puntuación o una palabra y lo uno a otro párrafo de otro documento que yo encontré en internet que hablan del mismo tema. Y por ningún lado le pongo la cita del autor. Entonces aquí se cambian algunas palabras y no se citan las fuentes de información que se han consultado. En el ejemplo, pues dice que el 97% fue copia textual sin ser citada. En el trabajo aparecen demasiados párrafos seguidos, copiados, todos son puras copias y pegue, no hay citas. Y en este caso del ejemplo, lo que está en verde, que son los primeros párrafos, lo tomaron de una fuente, de algún lugar, algún sitio de internet, y luego lo que está aquí, tomado de otra fuente diferente de internet. Pero ambas hablaban del mismo tema, eso es una biografía, y encajaban perfectamente. Entonces lo que hicieron fue que tomaron una parte de un documento, la otra parte del otro documento, le pusieron una coma para unir las ideas, pero si ustedes verifican, miren que aquí, pues hasta toman la mayúscula cuando realmente después de la coma debería de ir en minúscula. Entonces esto no se debe hacer, se considera plagio y no quiere decir que yo no pueda tomar información, sí la puedo tomar. Pero, por ejemplo, podría tomar 2 párrafos copiados de manera textual como se muestra aquí, luego podría incluir un párrafo parafraseado que lo leí en alguna otra parte y luego podría tomar otra vez otra copia textual, ya sea corta o larga, en el trabajo, pero la idea es combinar los tipos de cita y también que aparezca información redactada con nuestras palabras y que sea lo que nosotros entendimos, para no caer en el plagio. El tercer tipo de plagio se llama copiado y pegado. Entonces, lo que hacen es que incluyen de diferentes tipos de textos varias líneas de esa información y lo encajan, por ejemplo, 3, 4 líneas de un texto, luego van a otro texto, encajan otras líneas, las pegan allí, luego van a otro texto y vuelven y encajan. Y por ningún lado, pues ponen la cita de la información. Aquí, este es el ejemplo, el porcentaje disminuye porque digamos que han cambiado algunas palabras, han eliminado otras palabras del texto original, entonces hacen pequeños cambios, la copia como tal. Pero si ustedes verifican, pues aquí hay un documento que fue copiado y pegado, no quiere decir que no pueda hacer una copia y pegar, pero no tiene cita de donde se sacó la información. Este lo copiaron de otro documento, esto también lo copiaron de otro documento y hay unas palabras y si yo le cambio unas palabras, pues ya no será una cita textual. Y recuerden que las citas textuales es copiar tal cual como yo lo encuentro en internet. Y si voy a hacer parafraseo, el parafraseo es explicar con mis palabras la idea de otro autor, no solamente reemplazar o ponerle 4 totalmente redactado con mis palabras, pero explicando la idea de otro autor que yo leí. Bueno, listo ya. Y no hay citas por ningún lado, o sea, por ningún lado de quien redactó esa información, pues no la pueden encontrar. Vamos a ver el otro tipo de plagio. Este se llama remis y en este punto, pues el nombre se le da de esta manera porque resulta que es una combinación de una cosa con otra y aquí pueden ser 5 o 6 documentos y en este caso lo único que yo hago es, por ejemplo, de un documento, de un trabajo que encontré en internet, una información, copio 2 líneas, 3 líneas, luego voy al otro trabajo, copio de ese trabajo 2, 3 líneas, lo pego en mi trabajo y voy encajando las ideas y lo que hago para palabras o conectores, pero al fin y al cabo la estructura del texto nunca se termina modificando.
entonces también se puede considerar plagio. Este es el ejemplo, también el porcentaje pues no es tan alto porque no todo se copió, pero tampoco hay cita de la información y ver señalado pues de colores por acá verde, se copió texto de un lugar, luego puso palabras de la persona, quien escribió el trabajo, luego puso copia de internet, luego otra vez copia de internet. En el segundo párrafo se puede evidenciar mucho más porque copia línea y media, 2 líneas de un documento, luego aquí en el color violeta que sigue lo copió de otro trabajo y luego pues utiliza ciertas frases o palabras para unir la idea y acá no tiene características allí incluidas de citas textual corta, de citas textual larga o de parafraseos, no utilizan sangrías, no tiene comillas, dependiendo de cómo haga la copia, entonces por eso se considera también plagio. ¿Por qué? Porque si copió no lo hizo de la manera pueda copiar y pegar la información de internet. Yo sí puedo copiar y pegar la información de internet, pero de la manera correcta, no como pues en algunas ocasiones ustedes lo hacen, que ni siquiera ponen la cita de la información de donde la tomaron y tampoco, por ejemplo, le ponen las comillas. Entonces sí, son muchas características que tengo que tener presentes, pero que son necesarias para no caer en ese delito del plagio. Bueno, voy a se llama búsqueda y reemplazo y en este punto lo que hace o lo que hacemos cuando hemos hecho este plagio y es más por falta de conocimiento es pues reemplazar algunas palabritas, utilizar sinónimos, pero al final pues lo poquito que estoy cambiando no me va a modificar ni me va a con algunas palabras cambiadas. Y esto es un ejemplo de la clase de seminario, en donde pues se analizó los trabajos de los estudiantes y en uno de los trabajos pues se presentaba este plagio de búsqueda y reemplazo, en donde lo que hacían era cambiar ciertas cosas, miren, cambiaban ciertas cosas allí, letras, palabras, signos de puntuación, pero al final pues es la misma estructura del texto, no tiene cita, o sea, quedaba mejor que copiar y pegar tal cual como lo encontré en internet y que al final referenciara de dónde había sacado esa información. Y pues son unos cambios muy pequeñitos en donde cambian en tiempo, aquí decía se busca, aquí buscó, por acá decía lo separo, lo cambiaron a lo separa y pues cosas así. Por acá dejaron un espacio, bueno, digamos que de más y aquí lo mismo, cambiaron. Entonces acá decía por una onza, acá pusieron por cada onza, utiliza, utilizan, aquí pusieron, pues era de agua, el original, y acá le quitaron el agua. Entonces son cosas muy chiquitas que si yo las hago, pues estoy cometiendo plagio. ¿Por qué? Porque como lo encontré en el documento original, lo pongan en el texto de la manera correcta, teniendo en cuenta las características y citar los autores, el apellido, el año y la fecha y el número de la página. Y ya con eso no estoy haciendo plagio. Pero como no copiamos de la manera correcta, entonces puedo caer en esto del plagio por falta de conocimiento. Se encuentran otros más, pero estos son los más importantes y los más comunes que se pueden presentar. Listo, denme en un momento, voy a compartirles ya lo del taller para explicarles. Eso del taller, resolvamos de lo que deben de presentar. Ahorita pues ya vi que ya varios les quedó claro lo de los tipos de citas porque me respondieron de manera correcta las preguntas y
la idea es que también hagan el trabajo en grupos para que resuelvan esas dudas. Hay unos que ya lo habrán, otros que todavía no. Y la idea es que los compañeros pues también nos ayuden a resolver todas las dudas que tengamos, y por eso el taller no se hace de manera individual. Porque primero pues requiere de mucha atención, y entre más personas sean, pues más personas podrán estar atentas, que no se les vayan a pasar cosas de el taller. Entonces, ya voy a compartirles lo del taller que deben de realizar. En total son 3 puntos. Deben de trabajar en grupos de máximo 5 personas. Máximo 5 personas. Pues si el grupo es de menos, se pueden hacer personas. Ya más de ahí, no, pues no les voy a recibir los trabajos. Máximo 5 personas. El taller se divide en 3 puntos. El primer punto tiene un archivo también adjunto en Teams. Ahí aparece la tarea y hay 2 archivos adjuntos. El primer archivo que van a encontrar es ese documento de Word que tienen que hacer, descargar ese archivo para responder las preguntas sobre el archivo. Van a entregar solo una persona del grupo, va a subir a tareas el taller. Trabajaron en el grupo, y ahorita les doy la fecha final de entrega del taller. Entonces, el primer punto dice identificar y tomar de la lectura 2 ejemplos. ¿Cuál es la lectura? Es esta que se llama las imágenes del pensamiento, que es el segundo archivo que van a trabajar. Ya les voy a compartir y les voy a mostrar ese taller o ese documento, que es un artículo científico, que es con el que van a trabajar. Entonces es este, que se llaman las imágenes del pensamiento. Identificar las citas, tal cual como les hice las preguntas ahora con el otro archivo para resolver dudas, en donde les decía, bueno, este tipo de cita es una cita con énfasis en el autor, con énfasis en el texto. Entonces aquí van a hacer absolutamente lo mismo. De acuerdo a esas características que vimos en la clase, voy a copiar los ejemplos, no me los voy a inventar, los voy a copiar de este taller y los voy a, de este artículo, perdón, o de este documento en PDF, y los voy a pegar al documento de Word. El primer punto me está diciendo 2 ejemplos de ese PDF que está ahí adjunto, de una cita con énfasis en el autor. Entonces voy y busco en ese PDF donde encuentre una cita con énfasis en el autor, la copio y vengo y aquí doy espacio y pego el ejemplo 1, el ejemplo 2 de una cita con énfasis en el autor. Ojo, tienen que copiar la cita. Recuerden que la cita es la información completa, tanto los datos del autor como el texto de la información. Entonces copio. Y todo eso lo llevo a Word, y justo debajo de cada una de las preguntas que están allí numeradas y con letras, voy a responder en ese mismo orden. Por cada una hay 2 ejemplos. Esto es para el punto 1. Entonces ahí se les pide citas, las que vimos en la clase. La otra que les voy a nombrar allí es que la cita textual corta es una cita que debe de ir inmersa en el texto. Esa es una de las características que debe tener presente para copiar una cita textual corta. Debo hacerlo de manera completa, no solo a donde terminen las comillas o el número de la página, sino que debo tomarlo con la demás información
que me ayuda a cumplir con esa. Antes de que inicie la cita, o sea, antes de que inicien las comillas, debe haber una información, como está aquí, y después de que termine con ese número de página, debe de haber otra información. En este caso, para que me quede de manera completa, tendría que copio lo que está entre comillas, que sería lo de la cita textual corta, copio la información que está antes de esas comillas. ¿Por qué? Porque es lo que me hace que mi cita quede en medio de un texto y luego número de la página. ¿Por qué? Porque es la otra información que me hace de que mi cita quede justo en la mitad de un texto. Entonces, cada vez que vaya a hacer una cita, voy a buscar un ejemplo de una cita textual corta, debo copiar toda la información que hay, el número de la página, para que me quede con la característica de inmersa en el texto, o sea, en medio de un texto. Y obviamente tener presente todas las características del número de la página, de, por ejemplo, la información, la sangría, entonces la información de la sangría para una cita textual larga y todas las características. ¿Por qué? Porque en este documento sí se presenta tanto sangría para la cita textual larga como el número de la página. El número de la página también lo puedo encontrar de la siguiente manera, se los voy a mostrar para que pues tengan allí presente. En esta cita, el número de la página va a aparecer así solita, solo el número, el año, 2 puntos. Entonces, cada vez que yo encuentre una cita que tenga 2 puntos y luego voy a mostrar aquí hay otro. Año de publicación, 2 puntos y está el número de la página. Año de publicación, 2 puntos y el número de la página donde se tomó la información. Entonces ya saben que después de esos 2 puntos, ese número que aparece, la página. Y así pues van respondiendo todas las preguntas. Me voy a volver al taller pues para seguirles mostrando. Miren, entonces allí el punto B, una cita con énfasis en el texto, lo mismo. Voy y busco en ese documento de PDF, la copio y la pego, tal cual como la encontré en ese documento, a este documento de Word. Voy por el segundo ejemplo, identifico una cita con énfasis en el texto, la copio y la pego aquí. Y así por cada uno. 2 citas textuales cortas, 2 citas textuales largas. No me las voy a inventar. Las voy a identificar y las voy a copiar y pegar. O sea, no me voy a inventar ni le voy a poner comillas, ni me le voy a inventar el número de la página a una cita, sino que lo que tengo que hacer es identificar tal cual como está en ese texto que está allí en el Teams, en la tarea, y simplemente es copiar y pegar, acordándome de las características que debe tener cada una de las citas. Citas de varios documentos o trabajos, entonces lo mismo, voy y busco un ejemplo en donde en un paréntesis me aparezcan varios años de publicación, o sea, varios. Iniciar el texto, así como les mostré ahorita en el archivo pasado que les pregunté, que me dijeron que era una cita de varios documentos porque tenía 2 años de publicación allí al inicio de la información. Entonces lo mismo, o sea, mirar los años de publicación que están a encontrar esos años de publicación seguidos, o todos metidos en un paréntesis, o todos ahí juntos en donde la fecha de publicación va a aparecer sola en el paréntesis y los apellidos van a aparecer por fuera. ¿Por qué? Porque el énfasis del texto o el autor me sirve para cualquier tipo de cita. Lo otro que quiero que tengan allí presente es esto. Citas con énfasis en el autor. Lo único que voy a ver para
es la posición de los autores. No me voy a fijar si es una cita textual larga, si es una cita textual corta, si es una cita de parafraseo. No me voy a fijar para estos dos puntos en eso. Simplemente voy a ver la ubicación de los datos del autor. Si está al inicio, entonces es con énfasis en el autor. Si está al final, pues es con énfasis en el texto. No voy a mirar más características referente a eso. Y citas de 3 o más autores en la norma APA séptima edición, entonces lo mismo que les pregunté ahora, que el compañero nos dijo que estaba de manera incorrecta porque aparecían todos los 3 apellidos, entonces tengo que buscar de acuerdo a la norma APA séptima edición. ¿Qué debe aparecer? Debe aparecer un apellido y lo demás reemplazado con I, que tiene un... Ya verde solo. Espérense un momentito. Ya, por ahí un compañero tenía habilitado el micrófono. Y voy a copiar también toda la información, el texto, más los datos los voy a poner. Tanto el texto que copié como los años de publicación. ¿Alguna pregunta de este primer punto? Para todos es claro. Yo tengo una pregunta. Dime. Profe, nomás tenemos que poner o sea, por lo menos en la primera nomás copiamos el pedazo del texto. No, solo es copiado. O sea, no lo tienen, aquí no tienen que utilizar el gestor de referencia, sino que lo único que van a hacer es esto. Voy a hacer aquí un ejemplo para que les quede más claro lo que tienen que hacer. Una cita con énfasis en el autor. Entonces voy a copiar esto. Le voy a dar control. Y luego en Word copio la información. No voy a utilizar el gestor de referencia para poner esa cita, no. Simplemente es copiar y pegar. Entonces aquí ya copié la información, pues ustedes obviamente la organizan, que queden en la misma tipo de letra y que quede esto bien, pero solamente es copiar y pegar los ejemplos. Ni voy a hacer modificaciones. Ejemplo 1. Ejemplo 1. Aquí está el ejemplo 1. Luego voy y busco otro ejemplo con una cita, un énfasis en el autor, tomo la información, la copio, la pego y la pongo allí. Es identificar en ese texto que está allí de PDF los tipos de citas de acuerdo a las características que nosotros vimos en... ¿Listo? Listo, profe, gracias. Bueno, ¿alguien más tiene alguna duda? Son 2 Profe, yo no cada punto. Dime. profe, yo no entendí bien el punto. ¿Cuál? ¿Todo el punto? Sí, señora, pero solo. Repetir otra vez. Para poder hacer el punto 1, lo que tengo que utilizar es un PDF que está adjunto No, con la profe, tabla. yo digo el F, es el único que no El entendí. F, bueno, listo. Citas de 3 o más autores. ¿Quién me dice cómo identifico yo una cita de 3 o más autores en esas normas APA séptima edición? Pues cuando dice y al, Ajá, cuando dice y dale, entonces yo qué voy a hacer, voy a ir al documento de PDF y voy a buscar donde voy a encontrar una cita que dice id al, que hace referencia a una cita de 3 o más autores. Entonces, pues tengo que ponerme a buscar en todo el documento dónde están, si hay citas de esas, porque sí les va a tocar estar como muy pendientes en donde encuentran ese id al para copiar y pegar la información. Pero si están allí, esta mañana las hicieron. Vamos a ver si de pronto... la copio y la pego. ¿A dónde está el id al? Miren aquí. Gabucio, id al,
2005. Entonces, aquí hay un ejemplo y como ese hay muchos más, pero pues tienen que estar muy pendientes a buscar. Pero donde yo encuentre ese if and, me sirve para hacer ese punto F, porque está justo la característica de la séptima edición, que es que el apellido del primer autor y los demás con un if and. ¿Ahora sí te quedó claro? Sí, señora. Bueno, ¿alguna otra duda de ese punto 1? Bueno, ya vamos a ir al punto 2. En el punto 2, lo que voy a hacer es que voy a utilizar otra vez ese PDF, pero voy a identificar una cita que no esté de acuerdo a las normas APA séptima edición y la debo corregir. ¿Qué quiere decir eso? Que voy a buscar en ese documento y voy a mirar la información y voy a ver. Solo van a hacer con una, ¿no? Porque hay varias citas que tienen errores allí, pero ustedes solo van a identificar una. Ejemplo, en la regla del número de autores, voy a buscar y entonces puede ser que en uno de esos se hayan equivocado. Vamos a ver si encuentro. Este es solo un ejemplo porque hay muchas más errores en poner el número de página como debe de ir, pero voy a buscar un ejemplo en donde cometieron un error en cuanto a la cantidad de autores que debe tener. Esperen. Error que había de cantidad de autores. Y se los voy a señalar. Para que les quede más claro ese punto. Entonces voy a mirar. Denme un momento. El ejemplo. Si de pronto por ahí alcanza, porque yo vi ahorita que había en una de las citas, en un paréntesis, más de los tres. Habían tres apellidos allí. Ah, bueno, aquí encontré un error que hay. Entonces, por ejemplo, 3 y 4 apellidos. ¿Qué tengo que hacer? Entonces, copio en ese segundo punto esto tal cual, lo pongo allá y luego le pongo un título que diga corrección. ¿Cuál va a ser la corrección? Que yo solo voy a dejar el apellido del primero, reemplazar por qué. ¿Quién me dice por qué dato lo voy a reemplazar? Por ir a, profe. Ujú, exactamente. Y ahí ya estoy haciendo la corrección. Esto es solamente un ejemplo. Hay muchos más errores en el número de la página, que no está de la manera correcta porque no incluye página en algunas citas. Entonces simplemente ponen 2 puntos y el número de la página y ya. Pero no incluyen la P que debe de ir. Hay algunas que sí tienen, por ejemplo, aquí sí está la P. Pero si verifico por acá, hay otras en donde es abreviada. Simplemente, por ejemplo, aquí. Miren. Espérense. Les muestro. Ese no, ese es un error del año, pero voy a mostrar el número de esta acá. Por ejemplo, en esta cita de aquí, el número de la página aparece 2.357, cuando realmente debería la página. Y ese es un error que ellos incluyeron porque no pusieron
el número de la página. Miren que en esta cita de aquí sí tiene la P y el número de página. En la otra que les acabé de mostrar, solamente ponen 2 puntos y de una el número de la página y no ponen la abreviatura. Entonces, ese es otro reglas que vimos en la clase. Eligen solo un error, lo ponen allí en su trabajo, lo copian, lo pegan y luego lo corrigen, como debería de ir. ¿Alguna duda sobre ese punto 2? No, Juan, todavía no se ha hecho la división de... ¿No hay dudas? Bueno, vamos a la explicación del punto 3. En este punto 3 deben utilizar el gestor de referencia, o sea, con lo que inicié la clase del día de hoy, y van a crear la referencia de ese documento que se llaman las imágenes. ¿Por qué? Porque resulta que como yo estoy copiando y información de ese PDF y pegándolo en mi trabajo, entonces pues nosotros no vamos a hacer plagio de donde sacamos la información. ¿Qué tengo que hacer? Crear la tabla de bibliografía y ya les voy a decir con qué datos la van a crear. La portada del trabajo, que es esta que está aquí. Entonces, voy a Word, cuando llegue en este punto 3, busco en la herramienta de referencias, le doy nueva cita y cuando me salga ese cuadro de diálogo empiezo a ingresar esta información, este título, el dato del autor, ahí me piden información, por ejemplo, de la ciudad, creo que ahí piden un artículo de revista, me piden acá el año de publicación, aquí lo tengo, aquí tengo el volumen, entonces pondré 9, 2, el número de las páginas y el URL donde tomé la información. O sea, con toda la información que me den aquí de esta revista donde está publicado este artículo, que es el donde vamos a copiar y pegar las citas para poder voy a referenciar, o sea, voy a sacar su tabla de bibliografía porque copié y pegué información de ese artículo. Es solo una referencia que me debe aparecer en esa tabla de bibliografía. ¿Cuál es esa referencia? Esta de las imágenes del pensamiento. ¿Que el autor quién es? Antonio Pardos Peiro. ¿Que dónde lo publicó? Bueno, entonces allí dice la ciudad, el país. Se publicó esa información, entonces voy a copiar y pegar toda esa información en ese gestor de referencia. El trabajo deben de entregarlo en un archivo de Word, no lo vayan a convertir a PDF. ¿Por qué? Porque si lo convierten a PDF, yo no puedo verificar que utilizaron el gestor de referencia para crear la bibliografía de este. Pregunta sobre ese tercer punto, dime. No entendí muy bien el tercer punto. Bueno, ya te lo explico. El tercer punto es que como yo voy a copiar mucha información de este trabajo, pues para no hacer plagio tengo que crear sí o sí la tabla de referencia o la tabla. ¿Cómo creo esa tabla de referencia? Pues tomando los datos de donde yo tomé esa información. ¿De dónde la tomé? De este archivo que se llama las imágenes del pensamiento, que es el PDF que tienen para hacer la actividad. ¿Qué tengo que hacer? Utilizar el gestor de referencia de Word. Los pasos que yo hice ahorita. Le voy a dar agregar nueva fuente. Me va a aparecer este cuadro de diálogo. Tengo Profe, no que elegir. aparece. Espéreme, espéreme, ya les comparto. Listo, ahí ya. Les va a aparecer. Agregar nueva fuente. Y miren que aquí me van a aparecer los datos. Que el autor. ¿Cómo lleno estos datos que me piden aquí? Pues aquí están todos en ese PDF en la primera página. Me dice, ¿cómo se llama el PDF? Las imágenes del pensamiento. Lo voy a copiar. Y empiezo a llenar toda esa información que me están pidiendo aquí. Que el año de publicación. Bueno, entonces voy y busco que el año de publicación
en este PDF, ¿a dónde aparece? Ah, el año de publicación aparece en la primera página, 2017. ¿Qué hago? Lo copio, voy acá a Word, pongo ahí ese 2017 y así sucesivamente voy llenando todos estos datos. Que el número de las páginas también allí me dicen cuántas páginas son. Busco el PDF, miro en la primera hoja, son páginas de la 87 a la 112. Entonces en Word voy y lleno esa información aquí, páginas de la 87 a la 102. Y así sucesivamente el nombre del autor, entonces le doy editar, le pongo aquí el nombre con el que estamos trabajando y ya luego de que yo llene toda la información, que le ponga, por ejemplo, el volumen. Entonces voy y busco en esa primera página donde me dice cuál es el número del volumen, que es 9, el número. Entonces ahí me dice, el número es tal, le pongo ese número, también está ahí en esa primera página, entonces la copio y la pego y la pongo allí y al final le voy a dar a aceptar para que luego me salga la referencia bibliográfica. ¿Cómo me va a salir esa referencia bibliográfica cuando ya termine de llenar todos esos datos? Bibliografía, elijo una de esas que me aparecen allí, un título, cualquiera de estas, me paro encima y de manera automática me va a aparecer la bibliografía. Esta no es la del documento con el que estamos trabajando, es una que ya tenía yo guardada, pero les debe aparecer la tabla de referencias. Ahora sí te quedó claro lo que tienen que hacer en ese tercer punto. Sí, profe, muchas gracias. Bueno, ¿alguna otra duda? Bueno, el taller está para entregarlo hasta el día lunes, porque la idea es tratar de revisárselos. Voy a tratar, pues, de revisarle los talleres. Por eso, pues, ahí tienen un tiempo de la clase para iniciar a hacer el taller y ya lo que quede pendiente, pues, lo trabajan de aquí hasta el lunes que puedan hacer la entrega, hasta la medianoche. Usted va a quedar conectada, profe.